Mañana a todos, hermanos. Gracias damos a Dios porque nos da la oportunidad de podernos reunir nuevamente. Vamos a iniciar con una oración en esta mañana para que Dios tome el control y nos ayude en nuestro estudio, ¿verdad? Bienvenidos todos los alumnos que están conectados. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú has sido fiel hasta este momento. Gracias, Dios de los cielos. Venimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, poniendo todo esto en tus manos, poniendo, Señor amado, este curso que estamos estudiando, poniendo la condición de los alumnos en tus manos, poniendo su estado de salud en tus manos, poniendo su estado intelectual en tus manos. Padre, todo está en tus manos en este momento. Nos place, Señor mi Dios, aprender de ti, sumergirnos en tu palabra y ser instruidos y edificados por ella. Bendigo la vida de los alumnos, bendigo, Señor, su diario vivir, bendigo, Padre, todo lo que ellos hacen y aún aquellos que verán después de esta clase, Señor, bendigo sus vidas por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, recuerde que hoy nos toca reuniones familiares y según el prontuario, hoy 14 de febrero nos toca ver la vocación y la visión, pero como yo sé que ya usted ya leyó su material y ya vio que en su manual la vocación y la visión es bien corto el material, entonces vamos a abordar de paso el siguiente tema, que serían bases bíblicas e históricas del movimiento celular. Bien, por eso aparece ahí clase número 2 y número 3, la vocación y la visión. Recuerde que de estas clases que vamos viendo o vamos abordando estos capítulos, se les va solicitando que hagan un cuestionario y lo envíen, ¿verdad? Por favor, envíelo a Classroom o lo envía al WhatsApp. Yo les sugiero mejor que lo suba a Classroom porque allí pues lo pueden ver todos los alumnos, lo podemos ver los profesores y así pues vamos recopilando todas estas tareas en una plataforma un poco más distinta a WhatsApp, porque a veces en WhatsApp se llena el celular de tanta información, ¿verdad? Entonces, la clase pasada, algunos no mandaron la tarea, algunos sí. Espero que esta clase que vamos a abordar, los alumnos puedan enviar sus tareas. Cumpla con las tareas, si no, hermano, le va a ir mal, porque sin tareas tampoco puede calificarle, ¿verdad? Tampoco puede calificar el sistema. Recuerde que no califico yo, sino que califica el sistema de SharePoint, que es el que tira el puntaje base 100. Vamos entonces a avanzar. Vamos a empezar a ver qué es la vocación, ¿verdad? La vocación y la visión. Vocación en el terreno espiritual la definimos como el llamado que recibimos de Dios para servir en su obra. Es el llamado. Es el llamado. La vocación en el terreno espiritual es el llamado de Dios a servir en su obra. Y la Biblia menciona en Efesios 4:11 los dones de ministerio que impartió Jesucristo, el Señor, y entre ellos estaba profetas, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 llamados que el Señor hace para la obra del ministerio. Hay otros dones, por supuesto, pero esos son dones de otra vocación, por decirlo así. Pero los 5 llamados vocacionales que el Señor hace al ministerio, ya lo acabo de decir,
son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ellos hacen un trabajo y ese trabajo es para la obra del ministerio. Vocación es la inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. Es decir, la facilidad con que las personas desarrollan habilidades que les permiten dedicarse a determinada actividad. Es por esa razón que en el mundo existen escuelas o talleres vocacionales, o sea, centros de estudio donde pueden capacitarse las personas con cierta inclinación, habilidades o aptitudes para ejercer trabajos específicos de su interés particular. Bueno, estamos viendo los dos campos de la vocación particular y la vocación espiritual. Ya dijimos que en el campo espiritual la vocación es el llamado de Dios. Yo he conocido pastores que son solo pastores. He conocido pastores que son maestros y he conocido pastores que son evangelistas. También he conocido los que son evangelistas. Entonces, cuando es un llamado de parte de Dios, puede ser doble o triple, pero ejercerá con mayor efervescencia y con mayor entrega uno de ellos. Si es un pastor evangelista, va a ejercer el pastorado con mayor entrega. ¿Por qué? Porque primero es pastor. Eso tenemos que tenerlo claro en este asunto de lo que es la vocación, que está enfocando, puntualizando el llamamiento de parte de Dios. Pero también hará la labor de evangelista, como Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces, pero su vocación principal, su enfoque principal será pastoreo. Hay pastor que es profeta. Entonces, ejercerá los dos, pero su mayor rol de trabajo es ser pastor. ¿Ok? Y así sucesivamente. Creo que este campo y estos argumentos usted ya los maneja muy bien. Pero está también la vocación particular, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que nace con el deseo de ser doctor. Esa es una vocación personal. El que nace con el deseo de ser un ingeniero. Eso es su vocación personal. O sea, eso le permite a esa persona acudir a un centro de capacitación para desarrollar su vocación. Por ejemplo, el que nace con el anhelo de ser electricista va bien a una universidad o a un instituto técnico y ahí lo capacitan directamente en el campo de la electricidad. Y así sucesivamente. En términos generales, la vocación es fundamental en cuestión de lo que es el llamado, lo que es un papel, lo que es bien. Sin vocación no se puede realizar nada. Amén. Sin vocación no se puede realizar nada. Necesitamos la vocación, porque eso es lo que nos permite a nosotros hacer las cosas con entrega, con amor, con dedicación, con empeño, con entusiasmo. Es necesaria la vocación, ¿ok? Fundamental. Sin vocación no hay llamado. Si estamos hablando de lo ministerial, espiritual, sin llamado de Dios no hay nada. El llamado es esa entrega que Dios hace a la persona y le dice, yo te necesito en esto y tú harás esto. Estamos hablando de lo que es ministerial. Tú harás esto. Tú alcanzarás las ovejas perdidas. Tú instruirás. Tú pastorearás, tú revelarás, tú plantarás. O sea, eso es lo que el Señor hace cuando llama y pone en nosotros esa fuerza interna, aparte de su llamado, que nos comisiona, por supuesto. Está bien, siervo. Entonces,
Pone esa fuerza interna en su corazón y en mi corazón. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo otro llamado que es maestro. Si yo no tuviera el llamado, a mí no estaría yo aquí esforzándome. No, para nada. No, en ningún momento. Porque no hay nada en mí que impulsara a hacer esto. Pero como es un llamado, es una comisión de parte de Dios que Dios pone en mi persona, es una fuerza interna que me impulsa. Yo he querido renunciar muchas veces a este trabajo y solo dedicarme al pastoreo. Pero hay una fuerza interna que no me lo permite. Yo terminé hace poco la primera promoción y impartí 23 clases yo solo. 23 clases con la ayuda de Dios. Pero fíjese que cuando terminó diciembre, finales de diciembre, ya estábamos entrando en enero y yo estaba incómodo. Yo quería estar enseñando. Yo quería estar en clase. Ya estaba yo listo preparando todos los materiales para ustedes y todos los materiales para la otra sección que voy a atender ya en primer nivel. O sea, es algo interno, es una fuerza interna que nos impulsa, es una pasión. Eso es lo que Dios pone cuando llama. Lo mismo el zapatero, lo mismo el carpintero, lo mismo el que construye, lo mismo. Para todo se necesita una vocación. Por eso hay diversidad de necesidades que son satisfechas en el mundo, porque encontramos todo tipo de personas que se inclinan o que tienen vocación a algo. El que repara una moto, el que repara una bicicleta, el que repara un carro, el que construye una casa. Para todo hay una saciedad de necesidades porque existe una vocación nata que Dios pone cuando alguien nace, pero también para el ministerio es el llamado que papá hace. Vamos a ir entrando entonces en esto. La vocación, ahí está, la vocación se refleja en la convicción que se tiene de ser llamado a servir. Allí es donde nosotros, hermanos, enfocamos todo nuestro caudal, toda nuestra capacidad, todo nuestro intelecto, toda nuestra diversidad que poseemos en diferentes áreas, la enfocamos en la convicción que tenemos de servir, ser llamados a servir. Para eso Dios llama, para servir. Entonces, en el interés, en el bienestar de los demás, estar dispuestos a limitarnos y aún privarnos del reposo, vacaciones y comodidades con tal de que otros conozcan la gracia del Señor y sean alimentados en la fe. Es fundamental, es necesario. Yo le digo en esta mañana, hay demanda de maestros, pero hay abundancia de profetas. Yo no conozco a nadie que quiera ser un maestro en Biblia, pero sí conozco mucha gente que quiere ser profeta y alucinan con ser profetas, mas no sabiendo que esa es el área más delicada de los llamados. Todo el mundo quiere andar declarando palabra y declarando aquí, declarando allá, pero nadie le dice a Dios: Señor, dame el don de ser un maestro para entender las escrituras, para conocer las profundidades de ella. Entrégame los misterios de la palabra para poderlos enseñar a tu pueblo. Cuando nosotros entendemos que somos llamados a servir, cada llamamiento que está en usted o el distinto llamamiento que está en usted se va a desarrollar. Porque Dios se glorifica y Dios crece con usted cuando usted entiende que es llamado a servir y no a ser servido. Dios se limita cuando usted equivoca el enfoque de Dios para su vida. Hay gente que se sirve del ministerio o piensa que fue llamado para ser servido, pero no, nosotros fuimos llamados para servir, para instruir, para alimentar a otros en la fe, para ayudar a otros a crecer, amén, para instruir en la gracia de Dios a las personas. En Efesios 4:1 Pablo dice, así es, se requiere de un carácter
firme. Y ese carácter firme va a impedir que usted sea desenfocado de su llamado. Por supuesto que el carácter firme nos ayuda, pero cuando la persona es de doble ánimo, ayer estuvo lleno del Espíritu de Dios y ya hoy hay que ir a orar por él, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos que nuestro llamado sea entendido, sea convicción, una convicción clara en nosotros. Efesios 4:1, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, mire, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es muy interesante lo que se nos revela en este versículo, ya que nos demuestra que fuimos llamados con una convicción, la cual consiste en el llamado que Dios nos hizo a abandonar el pecado y volvernos a Él, lo cual pudimos hacer gracias a la operación divina en nuestros corazones. La vocación con la que fuisteis llamados, o sea, el estándar de vida, Pablo le dice a los hermanos, vivan de acuerdo al llamamiento. El supremo llamamiento es ser hijos de Dios. Ese es el supremo llamamiento. No es el apostolado, ni la profecía, ni nada de eso. El supremo llamamiento es ser llamados hijos de Dios. Entonces, en base a esa convicción, debemos nosotros vivir. Es lo que el apóstol está diciendo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1. No es conforme a la naturaleza del mundo, sino conforme a la naturaleza del llamado. Dios nos llamó a ser hijos santos en Él y nos dio su espíritu para que podamos nosotros cumplir su voluntad. ¿En qué se refleja la vocación? 1. En responder al llamado a servir. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 10, verso 45. Vamos a ver qué dice aquí. Pero también por el carácter firme tiene problemas en las iglesias y por la convicción del llamamiento se mantiene en el Señor. Bueno, muchas personas tratarán de moverlo de donde Dios lo ha llamado y muchas personas tratarán de minimizar lo que usted es. Pero por eso Dios le da un carácter firme o quiere que seamos firmes como soldados, que no titubeemos, que no seamos como la ola del mar que va y viene. El que se quiera meter a problemas con su llamado es problema de él. Usted ejecute su llamado, desempéñelo porque le va a rendir cuentas a Dios. Hablando de responder al llamado a servir, Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si nosotros respondemos al llamado de Dios, o sea, en cuanto a lo que estamos entendiendo de la vocación, recuerde esto, Dios lo ha llamado a servir y no a ser un rey. La Biblia dice, sí, pastor, pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Sí, pero eso es después de muerto, hermano. Eso es después de muerto. Yo le recomiendo que espere morir para que Dios lo corone como un rey a la par de él. Antes no. Antes somos siervos inútiles que nos pidió el Señor hacer una cosa y hasta ahí llegamos. No pasamos de ahí porque hasta ahí llegamos nosotros. Somos siervos. La Biblia dice, y reyes y sacerdotes y esto y lo otro, sí, pero eso es después de muerto, cuando usted ha sido coronado, cuando usted ya venció y cuando usted ya tiene la capacidad de poder recibir la gloria perfecta de Dios a nuestra vida.
Hoy el Señor no nos puede dar esa gloria porque nos arruinamos. Y con un dolorcito de cabeza que sanamos a un hermano ya no queremos recibir nada, ninguna corrección, ya no queremos que nadie nos hable. No digamos que el Señor nos ponga una corona, hermano. Nos vamos a creer más grandes que todo el mundo. Entonces, por eso necesitamos morir para que toda la gloria de la perfección de Jesucristo en su resurrección y muerte venga a nosotros a través de la recompensa de parte de Dios. Somos llamados a servir. Recuerde, lo que Dios le dio no es para que se lo quede. El llamado que Dios le hizo no es para que lo entierre, es a servir. 2. La vocación se refleja en la disposición de negarnos y privarnos del reposo y comodidades con tal que otros conozcan la gracia del Señor y sean alimentados en la fe, según Mateo 8:20 y Marcos 6:31. Ahí estamos en Marcos, vamos a ir al capítulo 6, versículo 31, dice: Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, por estar atendiendo la gente, no quedaba tiempo para sus necesidades personales. ¿Quién está dispuesto a invertirse en el reino de Dios? ¿Quién está dispuesto a sacrificar sus comodidades? ¿Quién está dispuesto aún a sacrificar su dinero? A sacrificar el tiempo que corresponde a su familia? Son pocos los que estamos dispuestos. Pero es que esos pocos hemos entendido la verdadera vocación, el verdadero llamamiento de parte de Dios. Hay gente, hermanos, que para servir a Dios pide de todo. Pide viáticos, pide transporte privado, pide el mejor hotel, dinero, la mejor alimentación. De todo pide, hermano. Y dice la Biblia en Marcos 6:31 que el Señor no le quedaba tiempo para comer porque había necesidad. Cuando tú eres llamado, tienes que entender que hay tiempo que lo vas a tener que sacrificar. Hay dinero que lo vas a tener que sacrificar. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede entregar todo en bandeja de oro. Porque cuando Dios haga eso, nos está arruinando en lugar de enseñarnos el verdadero precio de servir, mis amados hermanos. Cristo dejó su gloria. El Señor dejó la adoración en el cielo. ¿Usted cree que 10 angelitos adoraban al Señor en el cielo? No, hombre, si la Biblia dice que no se pueden contar. Millares de millones adoraban en un solo coro al Hijo de Dios y al Padre. Ajá, y dejó toda esa comodidad, dejó esa gloria para venir a tomar forma de hombre y convertirse en un siervo. Y vino a servir. El Hijo de Dios vino a servir. Y a veces nosotros, hermanos, nos creemos los dueños de la iglesia, nos creemos los dueños de las ovejas, nos creemos los reyes de todo el mundo, hermanos. No podemos perder el enfoque original de lo que significa la vocación. Somos llamados a servir, y le voy a decir una cosa: cuando usted sirve por amor, cuando usted se sacrifica, cuando usted se abstiene, cuando usted invierte en el reino, por el amor de Dios, Dios lo recompensa. Perdón, hermanos, que se metió una llamada ahí. Hay gente que se le olvida que yo estoy transmitiendo. Ya me arruinó todo lo que tenía aquí. Ok. Ay, perdón, hermano. Bien. Cuando usted se invierte, Dios le recompensa y le remunera todo. No hay nadie que haya dejado esposa, hijos, papá, mamá, casa por causa de él, que no haya de recibir 100 veces más de lo que dejó. Entonces,
La pregunta es, ¿cuánto está usted dispuesto a sacrificarse por el Señor? ¿Cuánto? Número 3, la vocación se refleja en la santificación. Ejemplo, Isaías y el carbón ardiente. No puede haber desempeño de su llamado si no existe la credencial o la vestidura de la santificación personal. Hay cosas que Dios las hace, pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacerlas. Cuidar nuestra vida para el Señor. 4. La vocación se refleja en la devoción. Vámonos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Repito, y nosotros persistiremos. No dice, y nosotros vamos a orar de vez en cuando y de vez en cuando vamos a predicar la palabra. O sea, eso es un rol de trabajo. La devoción es un rol de trabajo. Es como cuando el músico se prepara responsablemente para ser un mejor músico. Practica, se documenta, se prepara, ensaya. Eso es un devocional. Aparte de todo eso, ora, ayuna, lee la escritura, porque su espíritu tiene que estar alimentado. Los discípulos estaban claros en lo que habían sido llamados. Tenían que estar orando y leyendo y enseñando las escrituras. No podemos apartar la oración porque la oración es fundamental en la vida de todo aquello que se llama hijo de Dios. Ya puede ser el máster de los apóstoles. No sé si hay otro rango más arriba de los apóstoles. Hay quien se pone maestro de apóstoles y hay otro que se pone maestro de profetas. No hayan, solo le falta ponerse rey de reyes y señor de señores. Es posible que lleguen allí, pues andan cerquita. Entonces, la devoción es fundamental a todos los creyentes. Especialmente se va haciendo un grado de demanda en base al ministerio que tú tienes. Si hay una persona que tiene ministerio de profeta, yo le recomiendo que ore. No, Dios no le va a revelar nada a través del TikTok. Va a ser a través de la oración. Dios no le va a mostrar nada si no es a través de la oración y la búsqueda. El que enseña la Biblia tiene que leer, hermano. Por eso es que nadie quiere ser maestro, porque para esto hay que leer. Hay que leer muchos libros. Hay que ser una persona, va a perder la vista, hermano. Mire, yo ando con 2 pares de anteojos, porque hay un precio a pagar. Necesitamos saber para enseñar. No podemos ser neófitos y luego ponernos a enseñar. Necesitamos tener un estilo de vida que alimente su vocación. Necesita un estilo de vida que alimente su vocación. La oración es el poder, es el motor que impulsa todo lo que se llama ministerio. Todo. Sin oración, el músico no está inspirado. Sin oración, el pastor no predica bien. Sin oración, el que enseña anda perdido. Sin oración, el evangelista no habrá milagros. Sin oración, hermano, no hay nada. Entonces los apóstoles dijo, bueno, ustedes van a servir la comida, ustedes van a canalizar las ayudas, aquí están los diáconos. Una vez que delegaron a los diáconos, dijeron, nosotros persistiremos en la oración y la palabra, y la administración de la palabra, porque no hay nada más grande en el culto que la palabra.
Ella debe tener la preeminencia en todo. Tiempo, dedicación, atención, todo. Así debe de ser. Vamos avanzando. Vamos a ver la visión. Ya vimos la vocación, ahora vemos la visión. Definimos la visión como aquella revelación que Dios da a sus siervos para que éstos conozcan lo que Él quiere hacer con su pueblo, así como el momento en que lo quiere hacer. La visión la recibe el siervo de Dios y éste la comparte con el pueblo a fin de que todos se identifiquen con su visión. No todos los hombres de Dios tienen la misma visión, pero sí el mismo es el que dio la visión, que se llama Dios. Unos se enfocan en una área, otros se enfocan en otra área, otros lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera, pero Dios está alcanzando los propósitos y sus metas las está materializando a través de las diferentes herramientas que dio a su siervo. La visión es la estrategia revelada por Él, por supuesto, ¿verdad? Cuando vemos que la visión es de Dios, Dios acompaña la visión. Cuando la visión es del hombre, vemos que esta visión produce mucho conflicto. Difícil de comprender, difícil de llevar, difícil de cumplir. Unos la aceptan, otros la rechazan. Pero cuando la visión es de parte de Dios, el Espíritu de Dios se encarga de colocarla en el corazón de todos aquellos que siguen al siervo que Dios puso al frente. Dios puso la visión o la revelación en Josué de conquistar la tierra prometida. Y la visión la colocó en sus generales, en sus soldados, en todos los líderes de Israel, y Israel conquistó la tierra prometida. Entonces, la visión es la estrategia. Dios llama y Dios pone la estrategia que el hombre de Dios va a ejecutar en la iglesia. Y esa visión es la que, en esa visión trabajará la iglesia. A unos Dios nos dio la visión de educar, equipar, capacitar. A otros Dios les dio la visión de alcanzar almas. Otros son puro evangelismo, están alcanzando almas. Otros están equipando, formando líderes, haciendo maestros. Otros están entrando a los campos transculturales, llevando misiones. Otros están trabajando con los presos directamente en cárceles. No tienen una congregación, pero están trabajando en equipamiento en las cárceles. Otros están trabajando con alcohólicos. O sea, es la visión multiforme y diversa que Dios pone en los siervos que Él llama. Todos estamos haciendo la obra. El que no esté evangelizando pero está equipando no es que no sirva porque no está evangelizando, ni el que está evangelizando porque no está equipando o haciendo esto y lo otro no sirve. No, todos tienen una visión diversa, pero el que da la visión se llama Dios. Así trabaja el Señor. Entonces, sintetizamos, la visión es la estrategia revelada por Dios para que su obra alcance un propósito. Esto es algo muy importante. Vamos avanzando allí. Recuerde que usted está en su PDF. Sígame allí con los fragmentos. Esto es algo muy importante, ya que como el caso literal, un ciego no puede guiar a otro ciego con plena seguridad. De igual manera, un ciego espiritual no podrá guiar al pueblo del Señor cuando éste atraviese por circunstancias difíciles. Nuestro Señor advirtió que los fariseos estaban ciegos al no comprender sus propósitos. La visión es la que hace que el hombre llamado de Dios no se detenga ante ningún obstáculo.
Los hombres de Dios de todos los tiempos pudieron engendrar en la vejez, reformar la iglesia. Bueno, cuando la visión está, no la detiene nada. Es una fuerza interna, es un motor que impulsa, es algo que está circulando y funcionando vívidamente todo el tiempo en el siervo de Dios. Y él la maquina, la traza, la razona, crea la estrategia y la lanza. Porque también Dios nos da esa libertad. Dios te da el llamado, te pone la visión, te entrega la visión, pero te da la libertad o nos da la libertad a nosotros de, hermanos, organizar la visión. Eso es lo lindo. Vaya, si nosotros hablamos de las células, las reuniones familiares de la clase que estamos tocando, Dios nos dio el llamado y la visión de alcanzar las almas. Bueno, a través de las células nosotros podemos convertir esta revelación en una estrategia organizada. Esta estrategia, amados hermanos, nos permite a nosotros calcular los pros y los contras de todo. Porque es cierto que Dios da la visión, pero también existe algo. El enemigo tratará de oponerse siempre. Entonces, cuando organizamos nosotros, como lo hizo Nehemías, que organizó los grupos de trabajo, entonces nosotros calculamos los pros y los contras. Por ejemplo, cuando abrimos una célula, nombramos un líder de célula. Si nosotros no calculáramos los pros y los contras, nos quedáramos con un líder de célula. ¿Qué pasaría si este líder de célula sufre un accidente y no puede atender la célula? Entonces para eso se nombra un sublíder de célula para que en ausencia del líder, siga con el trabajo. Por eso es que Dios nos deja la libertad de organizarnos. Tendremos dificultades, siempre habrá gente que se oponga al trabajo de Dios. Por eso es importante tener la seguridad de que usted es llamado y de que Dios puso en usted esa revelación. Los hombres de Dios siempre han tenido obstáculos y lo seguiremos teniendo, pero como Dios es el que llama, Dios es el que respalda y Dios es el que termina abriendo las puertas siempre. Vamos avanzando. A la visión le seguirá la misión, que luego han de emprender los que poseen la visión. Repito, a la visión le sigue la misión. La misión es la ejecución de la visión. Mire, la misión le seguirá la misión que luego han de emprender los que poseen la visión. Esto permite que los hombres de visión salgan de un presente limitado a un futuro ilimitado, pues tales personas no permanecen dormidas ni estáticas, sino que contemplando, viendo y hablando de lo que saben que habrá de producirse, y para alcanzar aquello trabajan y luchan incansablemente, aunque personas escépticas se burlen de ello. Normal y común esto. No se desespere cuando se burlen por usted, cuando se burlen de usted que va a predicar a la cárcel de Támara, qué sé yo, o va a predicar a un lugar donde hay bolitos y todo eso. No se preocupe, la gente siempre se burla de Dios, pero un día tendrán su paga. Lo que le quiero dar a entender con esto es que la vocación, la visión y la misión. La visión es depositada en las ovejas, pero sin visión, acción sin visión no sirve, no sirve, es puro sueño. Entonces la misión es ejecutar la visión. Bueno, yo tengo una visión en mi congregación, Carlos Cerrato tiene otra visión en su congregación, Víctor Ortiz tiene una visión en su congregación, y así va la visión caminando en las ovejas.
Las ovejas ejecutan la visión, a eso se le llama misión. A eso se le llama misión. Y todos lo hacemos en diferentes formas para uno solo que se llama Dios. La visión de la que hablamos es la que tuvieron los antiguos hombres de Dios mencionados en Hebreos 11, 1 al 40. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe genuina es sinónimo de visión. Algo que debe estar claro en nosotros es la visión. Algo que debe de ser parte de nosotros es la visión. Y cuando algo es parte de nosotros, andemos donde andemos, siempre lanzaremos la visión. Allá aquellos que cierran su boca y después, mis hermanos, no quieren tirar la visión. Dios los va a llamar a cuenta. Vamos avanzando. ¿En qué se refleja la visión? En que, siempre en su PDF, número 1, en que hace que el que la posee sea dinámico e incansable, porque sabe cuál es el objetivo por el que trabaja, es lo que estábamos hablando ahorita. Cuando la visión se deposita en la oveja la cumple, y ande donde ande, va a lanzar la visión, y la visión nunca viene sola. Hará su trabajo, cumplirá su propósito. Esta visión, como ya le dije, es esa fuerza interna que está, mire, circulando, está funcionando en el siervo de Dios, en las ovejas, en los líderes, en los coordinadores, en los líderes de célula, en los coordinadores de zona. Todo, ahí está la visión funcionando y se vuelve un solo organismo. Número 2, la visión se refleja en que hace incontenibles a los que la poseen, porque saben que el Señor los sostiene y les dará la victoria sobre todo obstáculo del enemigo, y por lo tanto no habrá barreras ni imposibles, sino el triunfo que Dios les dará según Hechos 20, 18 al 24. Vamos a ver la Biblia en Hechos 20, 18 al 24. Dice la Biblia: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos, y como nada que fue útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, esta visión nos hace desestimar muchas cosas que son de gran valor para nosotros, especialmente la vida y las cosas que implica el desgaste físico de la visión. Seguimos avanzando. Bueno, vamos a entrar a las bases bíblicas e históricas del movimiento celular. Vaya subrayando ahí, bases bíblicas e históricas del movimiento celular. La naturaleza de las iglesias es la temática que posee. La naturaleza de las iglesias en las casas, los fundamentos de la iglesia celular. Vamos avanzando. Las bases bíblicas e históricas del movimiento celular. La iglesia nació con 120 personas
que oraban en el aposento alto, y podría decirse que fue inaugurada oficialmente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los congregados. Ese día la iglesia comenzó su carrera que hoy lleva 2000 años. Uno de los hechos más sobresalientes que ocurrió es que 3000 personas se convirtieron al Señor. ¿Cómo hicieron para atender a tantas personas? Tomando en cuenta que en esa época la iglesia no tenía locales de reunión. La única alternativa que la iglesia tenía fue la de distribuir a los 3000 recién convertidos entre los 120 que habían estado orando en el aposento. De tal manera que podemos decir que la iglesia del Nuevo Testamento comenzó teniendo dos tipos de reuniones: reuniones en las casas y reuniones en el templo. Bueno, la iglesia nace en el día de Pentecostés. Mucha gente dice, bueno, la iglesia nació con Jesucristo. No, no nació allí. Jesús vino a poner el fundamento de la iglesia. Cuando Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, hijo de Jonás, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué existía antes del derramamiento del Espíritu Santo? Antes del derramamiento del Espíritu Santo existía israelitas salvados. A lo suyo vino. A los judíos se les anunció el evangelio de la gracia. A los judíos se les predicó la salvación en Cristo. A los judíos se les predicó la fe en Cristo. Entonces, esos discípulos, esos judíos, se les llamó israelitas convertidos. Pero la iglesia oficialmente es fundada y nace en el aposento alto. ¿Por qué? Porque allí fue donde el Espíritu Santo se derramó de forma colectiva, y el Espíritu Santo no podría venir sobre personas que no habían experimentado la salvación en Cristo. Los 120 que estaban en el aposento alto, lugar que era propiedad de María, la mamá de Bernabé, esos hermanos habían caminado con Cristo, habían andado con los apóstoles y estaban allí listos. No se sabe si estaban orando. La Biblia dice que estaban reunidos. Una reunión puede ser platicando, sentados. No estaban ayunando, no estaban orando, no estaban declarando remas proféticos, ni nada de declaratorias, ni decretos, ni nada de eso. No, estaban reunidos. Y sucede que llegó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el asunto era que ellos estaban en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las primicias. Entonces, como Dios es experto en cumplir su palabra, descendió el Espíritu Santo, lo llenó a todos, y eso, ya voy a responder, amado hermano, ya voy a responder. Y eso significó que se desatara el poder de Dios sobre los discípulos. Es fundamental comprender esto. Entonces, antes del nacimiento de la iglesia, habían judíos convertidos que después llegaron a ser miembros de la iglesia, porque la iglesia nace con judíos al 100%. Entonces, como en la primera predicación de Pedro se convierte en 3000, la pregunta era, ¿cómo iban? Imagínense ustedes un templo para 3000 personas. Un templo para 3000 personas. Increíble. No tenían ellos esa capacidad, no habían permisos, no existía eso, que las iglesias tuviesen sus templos. No, no, no. Recuerde que estaban bajo un imperio gentil y pagano.
Y el único templo que existía era el templo de Herodes, donde no se celebraban cultos como celebró la iglesia primitiva después. Entonces tuvieron que repartir. Si usted divide 3,000 entre 120, ahí le va a decir a cuántos, por favor, usted que tiene calculadora, que es más rápido que yo, divida 3,000 entre 120 y me lo pone en el chat, a cuántas personas le tocó pastorear cada hermano de los que estaban allí, que recibieron al Espíritu Santo. Por favor, mientras leo un mensaje que me mandaron aquí. Pastor, el versículo que dice a lo suyo vino habla de la labor que venía a hacer, o se refiere a los israelitas. Claro, se refiere a las dos cosas, hermano. Gracias, hermana. Se refiere a las dos cosas. A lo suyo vino, o sea, él vino a los judíos. ¿A quién enviaré por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Preguntó el Señor a Isaías. E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Entonces, Jesús vino a los judíos y vino a predicarles la salvación. Pero ellos no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Ok? Ellos lo rechazaron. Entonces, si usted divide 3,000 entre 120, escuche bien, cada hermano de los que estaban allí les tocó pastorear 25 personas. Y esas 25 personas se multiplicaron. Entonces ahí nace el movimiento celular. Ahí nace el pastoreo de célula. Ahí nace prácticamente los grupos donde se reunían para adorar, para leer, para enseñanza, para testimonio y para participar de la comida. Porque eso lo hacían los discípulos. Vamos avanzando. Bases bíblicas. Bueno, ahí están los textos bíblicos del movimiento celular. Voy a leer Hechos capítulo 2 para que no quede eso sin lectura. Busque Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ¿a dónde se reunían? En las casas. ¿Qué hacían? Se congregaban a comer, porque había mucha pobrería en Jerusalén. Y los que podían, los que tenían recursos, todos aportaban un poquito para que esos hermanos en cada célula pudiesen comer un poco y luego participar del culto del Señor, porque cuando tú tienes hambre, cuando tu estómago tiene mucha hambre, produce sueño, y así nadie podía participar de la palabra, ni mucho menos podían estar en adoración porque se dormían. Entonces comían primero y después adoraban a Dios. Y una vez barriga llena, corazón contento. Entonces, durante los primeros 3 siglos después de Cristo, los historiadores cristianos nos dicen que la iglesia en las casas, claro que sí, es bíblico, amén, es bíblico. Los historiadores cristianos nos dicen que la iglesia en las casas era la forma normal y natural en la que los cristianos compartían sus nuevas vidas en unidad, y raramente podrían llegar a reunirse más de 15 o 20 personas. Generalmente en la habitación más grande. Era una iglesia que crecía y que desde la perspectiva de la historia sabemos que se mantuvo en crecimiento, mire, durante algún tiempo. Una vez que la iglesia crecía más de 15 o 20 personas, se multiplicaba de forma horizontal al dividir los grupos como se dividen las células orgánicas, comenzando otra iglesia en una casa cercana. Esto hacía posible que en ocasiones todos los grupos que había en una ciudad se juntaran en una sola celebración, como en el atrio del templo de Salomón en Jerusalén. Bueno, así era la forma estratégica. Dios había dado la vocación, Dios había dado la visión,
Y ahora estaba la estrategia, organizar la visión. Cuando organizamos la visión, echamos a andar la misión. ¿Ok? Porque si mandamos al soldado solo con la formación y las herramientas, pero sin una ruta, sin un plan, sin una estrategia, ese soldado va a regresar derrotado. Entonces, los discípulos maduraron la visión, crearon la estrategia y dijeron, bueno, no tenemos un local para congregar a 3,000 personas, pero lo que podemos hacer es iglesias en las casas. Y mire, depositaron 20 a 25 personas o 15 personas en casa de cada uno de los 120. ¿Por qué 120? Porque los 120 habían caminado con Cristo, los 120 habían participado de la palabra de Dios, los 120 estaban perseverando con los apóstoles, los 120 habían dado evidencia de cambio, los 120 estaban calificados para dirigir a otros. No fue a la garduña, no fue a mordida y patada, como dicen por allí. No, fue bien planificado todo. Bien planificado. Y que conste, cuando la iglesia se hizo grande, entonces vieron los apóstoles que no podían cubrir ellos, nombraron 7 diáconos. Y entre los requisitos de los diáconos era que estuviesen de buen testimonio, tuvieran buen testimonio y que fuesen llenos del Espíritu Santo. Esa era la condición. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué dirá usted? No, pero hay personas que no son bautizados, pero no, lo que sucede es que en ese tiempo, para los discípulos de ese tiempo, ser bautizado con el Espíritu Santo era la mayor demostración de que habían sido convertidos a Cristo. Que estuviera el Espíritu en ellos era la condecoración más alta de ser un cristiano. Porque muchos decían, yo soy cristiano, pero estaban dentro de los gnósticos, estaban dentro de muchas otras clases de cristianos, entre ellas la más común, la mediocre. Entonces, ¿qué sucedía? Para los apóstoles, que un discípulo fuese bautizado con el Espíritu Santo era la condecoración más alta de su fe pública en Cristo. Ok, entonces cuando la célula crecía, la dividían en 2, como se divide una célula en la biología. Bueno, Mana Jocelyn creo que sabe un poquito de esto porque ahí creo que se ve en su trabajo esas cosas. Entonces, la célula se dividía en 2. Subió a 40, a 45 el grupo. Bueno, ok, así es. Entonces, mire, el sublíder, te llevas este grupo para tal lado, nombramos un sublíder para ti, el líder que tiene esta célula que empezó con los mismos 20, le nombramos otro sublíder para que siga el ciclo y el otro grupo que dividimos vuelve a seguir el mismo ciclo y así va, y así va, y así va creciendo. Así era el asunto de la célula. Vamos a ver un poquito acá, ya vamos a entrar al receso, cambios en el tiempo de Constantino. Solo después del periodo del emperador Constantino, en el siglo IV, sucedió un cambio radical en la estructura de la iglesia. Se introdujo la iglesia de tipo congregacional. Y la iglesia se convirtió en una audiencia. Bueno, el cambio es que pasó de ser de casas a estar congregadas en un local. Y la iglesia pasó de ser un grupo celular a ser una audiencia, a estar sentaditos allí mientras otro oficiaba el culto. Se marginó a las iglesias en las casas y finalmente se prohibieron. Mire, el orden original no era en templos como tenemos hoy. Prácticamente lo que tenemos hoy es una iglesia congregacional, no es una iglesia celular, porque la iglesia celular no tenía templo. Entonces Constantino hizo estos cambios y le cambió la ruta a las cosas.
Entonces, nadie podía funcionar, escuche bien, nadie podía funcionar como cristiano en forma privada sin el visto bueno del Estado y su reconocimiento como iglesia ortodoxa ordenada. O sea, tenía que cumplir un requisito. A partir del año 380 o a partir del 380, empezar una iglesia en una casa significaba que se estaba quebrantando la ley y se convertía en un criminal. Había comenzado una nueva era. Bueno, hermanos, esto lo vamos a ver en Historia de la Iglesia, que eso será a partir de julio, cuando empecemos el curso de Historia y el curso de Apologética. Entonces, estos cambios le quitaron, mire, año 380, Cristo murió en el año 33. Del año 33 al año 380 son bastante tiempo, son más de 3 siglos. Entonces estos cambios dañaron bastante. La iglesia pasó de ser celular a ser una iglesia congregacional. La iglesia pasó de ser activa a ser una iglesia estática. Y yo felicito al pastor Carlos Cerrato porque él no es una iglesia estática. Él es una iglesia dinámica. Él es el modelo original de la iglesia. Lo que pasa es que él tuvo la revelación de que la iglesia es un cuartel general y bueno, realmente que ahí la iglesia es un cuartel general. Lo que pasa es que la gente, otros pastores, otros le han denominado otra cosa, pero realmente nosotros tenemos, la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y potestades, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia en el tiempo de Constantino dejó de ser celular activa a ser una iglesia grupal estática. Usted ya me entiende lo que le estoy diciendo. Vamos a ver reforma en Europa y en evangelismo de América. Alrededor del 526, Lutero impulsó, mira, una de las cosas que me encanta es hablar de la historia de la iglesia. Lutero impulsó las reuniones en las casas para orar, vea, para orar, leer, bautizar, recibir los sacramentos y realizar otras tareas cristianas, pero no tuvo éxito. O sea, la idea estaba muy buena. La idea era retomar el orden original. En 1798, John Wesley probó, era un evangelista británico, probó lo que Lutero deseó, pero no se atrevió a intentar que personas corrientes, mire, personas corrientes, Dios las transforma en extraordinarias y son perfectamente capaces, con una estructura de iglesias en las casas, de crear un tremendo movimiento. Durante los 200 años que se comprenden entre 1760 y 1960, ha habido muchos grupos y movimientos que han vuelto a descubrir la importancia de las iglesias en las casas o células. Importante conocer lo que sucedió en la reforma en Europa, impulsada tanto por Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, ¿verdad? Y otros hombres más que aparecieron. Después eso lo veremos a partir de julio. Es una historia muy, muy bonita. Entonces, siempre el orden original de Dios fue las iglesias en las casas. ¿Por qué? Porque había menos rutina, menos público, había un grupo más en privadito, las casas recibían la bendición de Dios, las familias eran bendecidas. Yo cuando tuve las células antes de la pandemia, yo coseché mucho, me gané muchos matrimonios, muchas personas. Fue una bendición y lo sigue siendo el movimiento celular. Vamos avanzando. Las iglesias en casa son orgánicas. Las iglesias en las casas son algo vivo en sí mismo, son orgánicas.
lejos de llegar a extinguirse rápidamente, ya han pasado la prueba del tiempo. La iglesia no solo sobrevivió en las casas durante el tiempo del Nuevo Testamento y hasta Constantino. Los historiadores nos hacen creer que el cuerpo de Cristo sobrevivió durante la Edad Media en su forma congregacional. La Edad Media fue la edad más complicada para el cristianismo. La Edad Media fue la edad prácticamente difícil porque dominaba el periodo papal. Gracias a la iglesia en las casas, que está dentro de la iglesia congregacional, se convirtió en el arca de Dios, donde la comunión nunca murió realmente y la llama de la fe se mantuvo viva. Claro, porque como era una época de dominación papal, todo lo que no fuese iglesia católica era prácticamente declarado como hereje. Entonces, las iglesias en casas, aquel remanente de Dios que se guardó en la doctrina de los apóstoles y nunca estuvieron de acuerdo con lo impuesto por el papado, esas iglesias, esas células le dieron vida a la iglesia que después se desligaría públicamente y oficialmente del catolicismo romano. Hoy día podemos observar que las iglesias más grandes en el mundo todas son iglesias celulares. Y estas le dan énfasis a ambas reuniones, en las células en las casas y cultos de celebración en un local donde se reúne toda la congregación. Claro, su énfasis principal es en casa. ¿Por qué? Porque se abarca más. Tiene doble función. Desarrolla a los miembros y alcanza a las almas. Desarrolla a los miembros y alcanza a las almas. Hay hermanos que les da terror pararse en el altar a recibir un privilegio. En las células se pueden desarrollar. Entonces, esa es la doble función. Vamos avanzando. La naturaleza de las iglesias en las casas. La iglesia en las casas refleja las cualidades y carácter de Dios. Este estilo de vida comunitario está moldeado por el espíritu de amor, verdad, perdón, fe y gracia. La iglesia en la casa es el lugar en el que nos amamos mutuamente, nos perdonamos unos a otros, lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Damos y recibimos gracias y permanecemos constantemente en contacto con la verdad y el perdón de Dios. Es un lugar donde se pueden desprender las máscaras y podemos ser transparentes con los demás y aún así seguir amándonos unos a otros. Bueno, entre más cercanía existe, mejor es. Se torna un lugar de unidad, de buen ambiente, de confraternidad, de amor, de igualdad. Ríen con los que ríen y lloran con los que lloran. Están en todas, se vuelve una célula compacta desde su líder hasta el último. Hasta el último. Esa es la bendición de la iglesia en la casa. Refleja la cualidad y el carácter de Dios. Estar de cerca, conocer las necesidades de cada uno y tratar de ayudar para suplirlas. Ese es lo que persigue la célula. Es un estilo de vida comunitario. O sea, todos tienen en común todo. Todos tienen en común todo, ¿verdad? Impera el espíritu de amor, impera la verdad, impera el perdón, impera la fe y la acción de gracias. Eso es la iglesia en la casa. Bueno, vamos a ir al receso. Le voy a dar un recesito ahí para que se tome un café si quiere y pueda descansar un momento. Gloria a Dios. Entramos a las 10:30. Bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos
Listo. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva y las iglesias en las casas contemporáneas resaltan 4 elementos. Ahí en su material de PDF, ubíquese, ya estamos en la naturaleza de las iglesias en las casas. No hemos avanzado mucho en ese tema. Ubíquese ahí, a veces una fracción de la oración que va a dar paso a algunas características o algunas divisiones, yo la pongo en el encabezado. Así que ubíquese usted ahí. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva y las iglesias en las casas contemporáneas resaltan 4 elementos. Número 1, reuniones con comida. Se reunían para comer cuando Jesús enseñaba. Muchas veces involucraba reunirse con ellos en sus casas y comer y beber lo que le ofrecieran. En esos casos, la enseñanza de Jesús solía ocurrir en la misma mesa, mientras se comía, y no solo después de la comida, rodeado de niños y visitantes en situaciones reales. El Nuevo Testamento informa que los primeros cristianos partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El hecho de con quién comes es muy importante para la identidad social de cada persona. En la mayoría de las culturas solemos comer solo con los que son de nuestra propia sangre, nuestros familiares. Bueno, podemos ver, hermanos, que estas reuniones con comida eran fundamentales para la socialización. Era fundamental para que hubiese acercamiento, era fundamental para que los hermanos pues se interrelacionaran entre ellos. El asunto de esta reunión con comida era que la persona que podía aportara algunos recursos o algunos víveres para comer con una persona que no tenía mucha comunicación. Ese era el propósito. No comían con los que se llevaban mejor, sino que comían con aquellas personas que no tenían comunicación. Aquí era donde la célula se volvía orgánica. ¿Por qué? Porque las personas se volvían más cercanas. Las personas se volvían más cercanas y esto ayudaba mucho para que la célula se volviese más estrecha, más compacta y más celular. Prácticamente con estas reuniones así se rompía aquello del sectarismo, se rompía aquello de solo los grupitos con los que mejor me llevo. No, que yo pues solo como con el pastor y la familia, no. Aquí se rompía todo eso porque el espíritu de esto era comer frente a alguien o con alguien que no tenía mucha comunicación. Vamos avanzando. Número 2, enseñanza mutua sobre cómo obedecer. La meta de la enseñanza no es aumentar el conocimiento, sino ayudar a la gente a obedecer y servir a Dios y sus propósitos. El sujeto de la enseñanza es la palabra, la historia de Dios, la Biblia, lo que Dios ha escogido revelarnos de sí mismo, de nosotros, de la historia del mundo y de la forma de vivir, para que podamos encajar nuestra historia en su historia. La meta de la enseñanza es que los seres humanos lleguen a ser maduros
y sean transformados a la imagen de Cristo. El sistema de enseñanza puede ser una charla muy corta, una ilustración, parábolas y ejemplos acompañados y puntualizados generalmente por gestos y movimientos de aprobación. Bueno, este segundo razón de estas reuniones era que la instrucción ayudaba a cómo obedecer. Recuerde que es fundamental que todas estas cosas las conozca un recién convertido. Muchas veces a las personas le queremos enseñar todo menos obedecer. Lo primero que Cristo enseñó fue obedecer. Cuando alguien se convierte al Señor, lo primero que hay que enseñarle es a que obedezca a la palabra de Dios. Eso es fundamental. Formar correctamente un discípulo desde las bases, desde los principios básicos de doctrina, es que sea una persona que obedezca a la palabra de Dios. Eso era muy fundamental y claro, como eran grupos pequeños, entonces había una forma más comprensible. Las personas captaban con más rapidez porque el grupo era pequeño, ¿verdad? Vamos avanzando. Número 3, compartir las bendiciones materiales y espirituales. Los cristianos del Nuevo Testamento compartían las bendiciones materiales supliendo para las necesidades de los demás, según Hechos 4, 32 al 35. También compartían las bendiciones espirituales, hablando entre ellos con salmos, con himnos o con cánticos. Cuando se reunían, compartían lo que eran y lo que tenían, ya fuera espiritual o material. En la práctica, cada iglesia tenía un fondo común en lo cual depositaban dinero, ropa y objetos de valor. Cada persona tenía algo que compartir y por tanto era capaz de servir a otros, lo que hizo que todos fueran capaces de apreciarse y valorarse mutuamente. Bueno, esto es lo mejor que podía pasar. Todo esto, por supuesto, se ha perdido, porque la iglesia ha perdido mucho de su enfoque original. Aquí los hermanos aportaban para otros, aportaban tanto lo económico, lo material como lo espiritual. Lo espiritual casi que nadie lo quiere compartir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se juzga de mala manera esto. Las personas compartían sus experiencias espirituales para fomentar la madurez espiritual en otros, para ayudarle a otros a superar sus problemas o ayudarles a otros a alcanzar las grandezas de Dios. Al caso que lo espiritual ayuda mucho al creyente, al nuevo creyente en Cristo Jesús, a crecer espiritualmente. Y por supuesto, la bendición material ayudaba a saciar las necesidades diversas que poseían los cristianos nuevos. Vamos avanzando. Cuarta razón, orar juntos. Y perseveraban en las oraciones, según Hechos 2:42. En cualquier lugar en que se reuniesen los cristianos oraban unos por otros, por las autoridades, por la paz de Israel o de Jerusalén, por los enemigos que los perseguían, tenían peticiones, daban gracias, bendecían a los que les maldecían, echaban fuera demonios y oraban por sanidad. Las iglesias en las casas como familias espirituales son el lugar ideal en el que rendirse cuenta mutuamente sobre la conducta. Lo que involucra naturalmente era confesar nuestros pecados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice la carta de Santiago capítulo 5, verso 16. Bueno, esto era fundamental. Oraban unos por otros. Venía un hermano y decía, bueno, yo estoy pasando esta dificultad, yo necesito
que ustedes oren por mí y oren por mi familia. Y oraban los hermanos por esa persona. Eso fomentaba el calor fraterno. Eso fomentaba el amor de hermanos. Eso fomentaba la fe. Eso fomentaba la sanidad y la paz interior. El orar por los demás fomenta sanidad interior. El perdonar a los que les habían ofendido fomentaba la sanidad interior. Estas cosas se han ido diluyendo. Estas cosas se han ido perdiendo. Debemos de tener cuidado. Debemos de estar atentos a estas cosas, porque hoy la iglesia está enfocada en otros asuntos, pero no está enfocada en orar los unos por los otros. No podemos alcanzar al de afuera si no estamos cuidando al de adentro. No podemos cuidar al de afuera si no estamos cuidando a nuestro hermano. Tenemos que tener cuidado en no perder esto, el orar los unos por los otros, el estar atento a las necesidades de los demás, el tener en consideración estas cosas nos ayudarán a crecer espiritualmente. Cuando alguien ora por otra persona, está haciendo la obra de Dios. Cuando alguien ora por su prójimo, por su hermano, está haciendo la obra de Dios. Cuando alguien perdona a su ofensor, está haciendo la obra de Dios. Cuando alguien ora por aquel que lo maldice, está haciendo 2 veces la obra de Dios. Entonces, estas eran las razones por las cuales se reunían en las casas. ¿Qué pasa o qué pasaba con los niños en la célula? Ya que las iglesias celulares son familias espirituales, los niños son una parte natural e importante, al igual que son una constante fuente de alegría y molestia, entre comillas, en una familia natural. Es muy positivo y natural que los niños hagan cosas juntos, especialmente los de la misma edad, pero en el contexto de toda la familia, mayores y pequeños juntos, cuando los niños ven desde su más temprana edad cómo vive la gente en comunidad y lo que significa estar en casa con los demás y para los demás, tener un tiempo especial para los niños puede ser una excepción común, pero no la regla. De otra manera, los niños serán aislados de la iglesia desde su edad más temprana. Los niños nunca deben ser excluidos de nada de lo que hacen los adultos. Los niños tienen que tener su propio programa, siempre enfocado dentro de lo que corresponde a lo que es la iglesia. El exiliar a los niños, el dejarlos sin nada a los niños, el enfocarse solamente con los adultos puede ser un arma muy peligrosa. Cuando creamos un programa para los niños, cuando creamos algo de formación para los niños, cuando le damos participación en nuestros cultos de adultos, los niños van creciendo a la par de nosotros. Van creciendo en una idea, en un orden de comunidad cristiana. No van creciendo exentos de la comunidad cristiana, sino que van creciendo dentro. Ellos miran cómo se conduce el pastor. Ellos miran cómo predica la hermana fulana de tal. Ellos miran cómo toca el baterista. Ellos miran cómo canta fulano de tal. Todo lo van absorbiendo. Pero si lo sacamos de la comunidad cristiana porque son molestos, porque no nos dejan oír en paz la palabra, porque están inquietos, entonces prácticamente los estamos sentenciando al olvido y crecerán con un reproche y un repudio contra el evangelio. Los niños en las células deben tener también su programa, deben también tener su espacio para que ellos vayan creciendo con nosotros y sean alcanzados también por la gracia del Señor. Vamos avanzando. Veamos los fundamentos de la iglesia celular. Vamos a ver en qué se fundamentaba. Mire ahí en su PDF, por favor. Comenzaremos aclarando unos conceptos básicos. En primer lugar, es necesario establecer una diferencia entre lo que es una iglesia con células
una iglesia con células y lo que es una iglesia celular. ¿Cuál es la diferencia? En una iglesia con células, el trabajo es otro programa más o departamento de la iglesia, tal como lo es el departamento juvenil, el departamento de mujeres, el departamento de niños, etc. El pastor nombra a un encargado del departamento de células. Una iglesia con células, la célula es una alternativa. La célula es un recurso, no es el centro de la iglesia. Es como cualquier otro departamento. ¿Ok? Es como cualquier otro departamento. Entonces veamos lo que es una iglesia celular. ¿Qué es exactamente una iglesia celular? Es una iglesia que ha hecho de los grupos pequeños evangelísticos el centro de su ministerio. Las células son la razón de ser de la iglesia, o sea, el corazón mismo de la iglesia. Todo lo que la iglesia hace, entrenar, equipar, discipular, evangelizar, orar y adorar, se realiza a través de la célula. El pastor es el que está al frente del movimiento celular, sustentando la visión y estableciendo metas. O sea, el pastor es el primer odre donde se deposita la revelación celular en cuanto a la visión. Luego el pastor capacita a los líderes, deposita la visión celular en los líderes y después el pastor capacita a la iglesia entera para que la iglesia reciba la visión celular y todo sea en torno a la célula. Ya dijimos que las células en aquellos tiempos, arriba de 20 personas, ya se dividían para empezar a formar nuevas células en casas. Entonces es el pastor el que está al frente del movimiento, el que está al tanto de los supervisores de zona, supervisores de sector, los encargados de las células. Él está al tanto de todo, periódicamente está reuniéndose con todo el liderazgo que coordina las células. Allí está al tanto de todo y está estableciendo metas, dando directrices, corrigiendo, añadiendo, preparando al liderazgo. A través del ministerio de células, la iglesia también lleva a cabo la evangelización y expansión del evangelio, tal como se observó en la primera iglesia que se fundó en Occidente, la cual comenzó en un hogar, en el hogar de Lidia, en Filipos, Macedonia. Esta era una iglesia en la casa o reunión familiar. Gloria a Dios. Entonces allí empezó prácticamente en la casa de Lidia. Allí empezó la primer célula. Recuerde que Macedonia es parte de Europa, en la Europa actual, ¿verdad? Macedonia creo que es parte de Europa, Macedonia, Tesalónica, Berea creo que es parte de la Europa actual. Bueno, entonces allí empezó el movimiento celular. ¿Ok? Entonces, una iglesia con células es una iglesia donde la célula es un departamento. Es parte de un departamento, como el departamento de jóvenes, damas, caballeros, niños, escuela bíblica. Pero la iglesia celular la célula es el eje y motor de la iglesia. La iglesia se concentra en las células, dirige a través de células, crece a través de células, disipula, equipa y evangeliza a través de células. La célula es el todo en la iglesia. Y por supuesto, una iglesia que es celular es una iglesia multitudinaria. ¿Avanzamos? Diferencia entre célula y grupo pequeño. En segundo lugar, hay que distinguir también entre grupos pequeños y células. Un grupo pequeño es algo que siendo pequeño
es también un grupo. Estos promueven la salud personal. No se invitan a las personas nuevas ni se les da la bienvenida. No están abiertos a los recién llegados y no se han establecido para multiplicar. Simplemente es un grupo. Es un grupo, como por decir así, un grupo de crecimiento. Sin ningún propósito. Simple y sencillamente por congregarse. Las células son pequeños grupos abiertos entre 3 y 20 personas, enfocados hacia la evangelización y que están entrelazados en la misma vida de la iglesia. Se reúnen todas las semanas para edificarse los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. La diferencia entre el grupo pequeño es que el grupo pequeño solo se sientan, llegan, se sientan a recibir la palabra, a cantar y les da igual si se convierte a alguien, si llega un invitado, pasa igual. Mientras que en la célula es un grupo activo, es un grupo que invita, es un grupo que lleva un invitado, sus integrantes llevan un invitado, se lee la palabra, se da una enseñanza en la célula, se canta, se adora, se da la bienvenida, etcétera, etcétera. Es un grupo totalmente diferente. Empieza pequeño, pero después se vuelve grande por la dinámica de sus integrantes. Mientras que el grupo nunca crece, se mantiene ahí vegetativo sin ningún síntoma de que pueda tener vida. Propósito de las células en la iglesia. 1. La evangelización para ganar almas perdidas. A través de la célula usted evangeliza. ¿Ok? Usted evangeliza. Ya vamos a entrar a lo que es cómo se forma una célula. Entonces, a través de los grupos celulares, la iglesia realiza la evangelización. 2. Otro propósito, la comunión, compañerismo cristiano y confraternización para fomentar el amor de los unos hacia los otros, conocernos. Ya decíamos lo que hacía la iglesia de los apóstoles. Compartían entre ellos, había comunión, no había sectarismo, no había división, nadie perseguía su propia gloria, nadie andaba buscando de manto, nadie andaba buscando el primer lugar, todos querían ser parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque había igualdad, compañerismo, había amor, había comunión, ahí no había clase social, ni ricos ni pobres, todos eran iguales. Ese es uno de los propósitos de la célula en la iglesia. La célula rompe con aquellos tabúes en donde los ricos están aparte y los pobres están aparte. Todos son iguales. Otro propósito, la edificación de los miembros al oír la palabra de Dios. A la célula no se va a contar chistes. A la célula no se va a engordar. A la célula no se va a criticar. A la célula se va a oír la palabra de Dios, a ser edificado con enseñanzas, con una guía, un manual de enseñanza que se imparte en la célula progresivo dentro de un programa de enseñanza. 4. Comprometer a los miembros de la misma en las funciones, privilegios, en las mismas funciones de los privilegios de la iglesia local. No porque la célula es pequeña, ahí va a servir cualquiera, no. Los mismos privilegios, las mismas responsabilidades, las mismas demandas de la iglesia local o grande o congregacional están dentro de la célula. No se ha perdido, solo que el trabajo se vuelve más comprometido. Cada integrante de la célula tiene que estar comprometido con su célula. Si estas 4 cosas no se están logrando en la reunión, entonces no es una célula, sino un grupo pequeño. El grupo pequeño no evangeliza y si lo hace sin ningún propósito, solo por cumplir. No persigue la comunión ni el compañerismo. Cada quien llega, agarra su silla, se sienta, está en el culto y con la misma se va, ni se despide de nadie. A veces
Se enseña, a veces se predica en los grupos pequeños, por lo general se predica al viento y así. No hay un orden para que la gente salga edificada, para que empleen bien su tiempo. Y por supuesto, no hay compromiso. No hay compromiso. En la célula, cada integrante tiene el compromiso de llevar un invitado. Ya vamos a entrar a eso. Mientras que en el grupo no. Vamos a seguir. Bueno, yo creo que, por lo que estoy viendo, creo que ya llegué al final. Confirme ahí, por favor. En su PDF, escríbame ahí, pastor, ya terminó ahí. Los fundamentos de la iglesia celular. Es que hay temas que son cortos y hay unos que son bien extensos. Y yo he tratado de salvar toda la temática porque me tocó, le cuento, me tocó hacer, gracias, Emilia. Me tocó hacer todas estas diapositivas porque las que tenía estaban hechas en una computadora Mac y eso tenía mucha imagen y demasiadas ilustraciones y se perdía el sentido de la instrucción. A mí me gusta más leer, sacar conclusiones y usted aprovecha más cuando se le dan conclusiones, cuando se profundiza, cuando se amplía su texto. Bueno, entonces terminamos ese tema allí. Terminamos ese tema. Ok. Bueno, vamos a salir de aquí. Ok. Bueno, hermanos, terminamos bases bíblicas e históricas del movimiento celular, la naturaleza de las iglesias en las casas, los fundamentos de la iglesia celular. ¿Ok? Prácticamente avanzamos la visita del 24. Así es, ¿verdad? La visita del 24 de febrero. 24 de febrero. He tratado de conseguir un calendario, pero ha sido imposible aquí, hermano. 24 de febrero sería prácticamente un jueves. ¿Cuándo sería? Ayúdeme, porfa, ahí. Bueno, si el 26 es un sábado, el 25 un viernes, el jueves sería un 24. ¿O es que estoy mal aquí? No, yo creo que estoy mal. No, estoy mal. Estoy mal porque aquí tengo 14 de febrero y en vez de decir 21 puse 24. Fui yo el del error, hermano. Ya no miro. Ya no, ya no miro, ya. Tiene que decir 21 porque es cada 7 días la clase. Entonces sería la clase del 21. La clase del lunes. Bueno, la clase del lunes. Espéreme, hermano, que tengo unos eventos la otra semana. La otra semana tenemos graduación. Entonces, este sábado hay clase de hermenéutica. El otro sábado, vamos a ver, el otro sábado, no creo que tengamos clase de hermenéutica el otro sábado. No. Apunte ahí. Sábado 26 de febrero no hay clase. Estoy aquí en un mejunje aquí, hermano, arreglando lo de la graduación. No tenemos, pero vamos avanzados con hermenéutica. Entonces, para el próximo lunes sí tendremos la clase de reuniones familiares, ¿verdad? La clase sí. Por favor, manden esos cuestionarios, esas tareas, no se quede, hermano. No se quede. Necesito que manden esas tareas y ya puede ir trabajando con su grupo. Ya puede ir trabajando con su grupo, ya hay suficiente material para que vaya formando su grupo. Recuerde que son 8 semanas,
8 semanas en donde usted puede formar un grupo de enseñanza. Son 8 visitas, 8 semanas, ¿verdad? 1 hora puede congregar la gente. Usted puede, si no tiene familiares allí o necesita o tiene vecinos de los mismos hermanos de la iglesia, puede pedir permiso. Creo que ya di las instrucciones, por eso tienen que estar al tanto con las instrucciones que uno da, porque si las doy en vivo quedan grabadas y se me olvida, de plano se me olvida. Entonces puede pedir permiso a su pastor para que en tiempo libre, que no tenga nada que ver con el ministerio, usted organiza unos 4 hermanos o 5 hermanos y empieza a darle estas enseñanzas de forma resumida, ¿ok? De forma resumida. Solo debe durar 1 hora la reunión. Usted puede preparar ahí un refrigerio, algo bonito para sus reunidos, y le pide permiso a su pastor, que lo hará durante 8 semanas, que es un proyecto del instituto, para que así usted, ya sabe, toma fotos y lo va haciendo en una página en Word. Visita número 1, se reunió fulano de tal, mire, tocamos estos temas. Tiene que ser desde el Plan Supremo de Evangelización, Vocación y Visión, que es muy importante que lo sepan, bases bíblicas del movimiento celular. Toda esta temática lo puede dar en forma resumida. Le aconsejo que lo haga. Ya le dije, esto no interfiere en la visión de ninguna iglesia, no está poniendo una nueva visión, simplemente es una instrucción que más bien le ayudará a esas personas que estarán con usted. Yo le sugiero que seleccione las personas para que lo apoyen en este proyecto, y en usted está, pues, que cada vez que se reúnan, pues, les tenga ahí sus baleadas, sus pasteles, no sé, ¿verdad? De lo que sea, algo allí, que sea algo bonito, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Todavía estamos a tiempo. Si tiene alguna pregunta, por favor, formúlela y así le ayudamos. Ok. Entonces, repito, para el próximo sábado no hay visita, no hay clase. El próximo lunes sí tenemos clases de reuniones familiares. Bueno, voy a hacer una oración para que nos despidamos. ¿Y alguien quiere hablar ahí? Sí, con respecto al proyecto de las 8 semanas, eh, eso es para la gente no convertida, o sea, la célula, no ser uno como una célula, pero que la gente no convertida, o es una enseñanza para personas ya convertidas que no, que no han Bueno, aceptado. le voy a decir algo, hermano José. Usted puede utilizar, eh, le sale más fácil formar un grupo de hermanos de la iglesia que quieran aprender, y le empieza a dar usted todas estas enseñanzas que le voy dando yo. Ahí tiene usted el material, incluso ya resumido, le puede ayudar mucho para que lo que se quiere es que el alumno entienda lo que es el curso de reuniones familiares. Ahora, si viene usted y me dice, pastor, mire, yo tengo unos amigos, y estos amigos yo puedo reunirme con ellos 1 vez a la semana a hablarles de la palabra de Dios. Perfecto, papito. Perfecto. No se preocupe si no usa la temática de reuniones familiares. Aquí somos entendidos en los tiempos. Si usted me dice, yo los estoy evangelizando, dele viento, pero tiene que darme el informe, ¿verdad? Y si al final de las 8 visitas uno de ellos acepta o acepta en la iglesia, mande la evidencia, porque lo que se quiere es que todos los estudiantes entiendan la importancia de la herramienta de las células. Ya dijimos que las células como propósito buscan expandir el evangelio. Usted puede usar cualquiera de estas 2 estrategias. Que conste, si tiene unos 3 o 2 amigos
y usted los va a evangelizar en esas 8 semanas, los va a reunir, usted plantea su reunión con comidita, con todo esto. Miren, yo quiero reunirme con ustedes, es un proyecto del bíblico, voy a orar por ustedes y les voy a dar unos 20 minutos de charla. Excelente, recuerde que el amigo no es como el creyente, el amigo está un poquito incómodo, entonces háblele 20, 25 minutos, tome fotos, haga el informe y ahí vamos, ¿ok? Entonces eso tiene que ser así. Y si no, pues con unos 4 hermanitos de la iglesia, usted les enseña esta temática de reuniones familiares. Todo debe de ser en 1 hora. Usted plantea su reunión a como usted quiera. Ok, tengo una pregunta aquí. En el caso de nosotros, bueno, tengo otra pregunta. De esta clase se hace igual un resumen. Si usted quiere hacerme un resumen, perfecto, o si quiere hacer un cuestionario de todo lo que hemos visto, perfecto. En el caso de nosotros, Pasión por las Almas, que los escuadrones los hacemos en las calles, o sea, las células, para los que no saben, sí, es una buena estrategia. Bueno, el asunto está de que esa es la visión de Pasión por las Almas, hacer el escuadrón en las calles, porque lo que se quiere es que oigan el evangelio. Ahora, vuelvo y repito, si de ese escuadrón en el que usted está hay hermanos, usted considera su escuadrón, ¿verdad? Usted los conoce. Usted selecciona unos cuantos hermanos, tal vez no todos, y usted platica con ellos. Mire, yo quiero hacer esto, es parte del bíblico. Quiero darles unas enseñanzas acerca de las células y esto y que el otro. Entonces, si ellos les dicen que sí, está bien. Entonces usted le notifica a su pastor, le pide permiso y le dice, mire, tal día, tal hora, yo tengo que hacer un proyecto del bíblico y voy a hablarles, darles unas enseñanzas de la visión celular. La visión celular es idéntica a la visión de Pasión por las Almas, solo que, como ya dije, la visión de Pasión por las Almas está enfocada desde la óptica de la guerra, de la batalla espiritual, del escuadrón. Es lo mismo. La Pasión por las Almas multiplica células, nombra líderes, nombra coordinadores, nombra supervisores. Es la misma temática. Mientras que en la célula, este modelo que estamos viendo, no hace el culto en la calle, sino que lo hace en la casa. En la casa, ¿verdad? Predican, enseñan, cantan, adoran, etcétera, etcétera. Entonces, usted lo puede hacer así, solo que recuerde, debe pedir permiso a su autoridad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ir entrando ahí poco a poco. Vamos a hacer una oración para que nos despidamos. Gracias, ok, perfecto. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Gracias porque en ti todo se puede hacer. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo su diario vivir y que en el nombre de Jesús todo les salga positivo y muy bueno. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo sábado. Este próximo sábado. Luego el próximo lunes. Y el sábado 26 no tenemos reunión. Bendiciones.